ejecuciones, les decía que las distintas ejecuciones, la pobre de la justicia, yo diría que las justicia son dadas a niños, la justicia pobremente pobre, ¿no? Tenemos el último balcón del carro en dos planos, ¿no? De todas maneras, de verdad quiero agradecer que el Congreso haya decidido la posibilidad de católico en una comisión que habla específicamente de yo voy a concluir a hablar de este caso de perpetua y particularmente del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a este caso. Digamos, me parece que todo tan complejo, no tiempo, pero era una buena idea hacer una especie de cronología impecable para que todos entendiéramos de qué estamos hablando. En el año 1939 se aplican en nuestro país las primeras condenas a prisión perpetua a personas que cometan delitos antes de los 18 años de edad. Estas condenas, bajo la presidencia del doctor Carlos Menem, y en el marco de una campaña electoral por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en el que el candidato oficialista era Carlos Rucauf, la candidata de la oposición era Graciela Fernández Mejide y el latiguillo, digamos, la consigna del candidato oficialista era hay que meter bala a los delincuentes, ¿no? En ese contexto se aplican las primeras condenas a prisión perpetua por parte del Tribunal Oral de Menores número 1 de la capital federal. En el año 2000, ya bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, es decir, la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, la Sala 2, este es un dato importante, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por los jueces Fegoli, David y Madueño, que siguen siendo integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, ratifica estas condenas y rechaza todos los recursos presentados por las defensas. En 2002, la Cámara Federal de Menores de Mendoza, ya bajo la presidencia de Eduardo Duhalde a nivel nacional, la presidencia interina, aplica pena de prisión perpetua por primera vez a un adolescente en Mendoza que había cometido delitos graves. El 14 de marzo de ese año, Lucas Mendoza, 2002, llama por teléfono a la Procuración Penitenciaria a través de Marito Vitete, que hoy los que tienen Twitter y por ahí alguno lo sigue, está por irse a Uruguay, es un preso viejo. Aclaro esto ¿por qué? Porque Lucas Mendoza estaba preso desde que tenía 16 años, en institutos de menores y en la cárcel, en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Recién pudo tener un contacto con la Procuración Penitenciaria y recibir alguna respuesta efectiva cuando cumplió 21 años y pasó a los módulos de mayores. Es decir, durante todo el tiempo, ¿por qué? Porque ¿qué era lo que decía Lucas? A mí me parece que me aplicaron una pena que está mal, ¿no? La abogada que lo atendió por teléfono a Lucas, que era yo, escuchó esa frase: señora, a mí me parece que me aplicaron una pena que está mal. Un pibe que tenía 21 años, como decían recién en la mesa anterior, digamos, con poco nivel de instrucción, con una vida muy, muy dura, ¿no? Él sabía, intuía que le hubieran puesto una pena de prisión perpetua, o lo había escuchado, o alguien se lo había dicho, o lo había leído, estaba mal. Con ese primer llamado se inició el proceso que culminó en el fallo de la Corte Interamericana 11 años después. En ese lapso, en todo ese tiempo que se tomó la Comisión Interamericana, primero para emitir un dictamen de fondo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de estos chicos les llega en junio de 2002 a través de la Defensoría General de la Defensoría General de la Nación. Y en 2010 la Comisión Interamericana elabora su informe de fondo en el que dice que el Estado argentino
había cometido una serie de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Me estoy saltando varios años para apurar un poco y no llevar tanto tiempo. Pero, repito, las condenas fueron impuestas en el año 99. En el año 2002, a través de la colaboración entre la Procuración Penitenciaria y la Defensoría General de la Nación, el caso es llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recién en el año 2010, el 2 de noviembre, emite su dictamen de fondo. Ustedes saben que cuando un caso llega a la Comisión Interamericana, primero tiene que dar un dictamen de admisibilidad, que fue emitido en el año 2008, el informe de admisibilidad formal, es decir, que la Comisión dijo, este caso en principio es admisible, en principio podemos afirmar que se estarían violando algunos derechos de los establecidos o reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. 2008, 6 años después, y 9 años después de impuestas las penas. Insisto con esto, porque es uno de los pocos casos en los que la violación de derechos humanos se estaba ejecutando. No era como muchos de los casos que llegan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, una reparación por una masacre sucedida hace 10 años, sino una situación en la cual la violación de derechos humanos que se denunciaba, es decir, la imposición de penas de prisión perpetua a adolescentes, se estaba ejecutando porque esos chicos estaban presos. No solo eso, en ese lapso entre que la presentación se hace a la Comisión Interamericana y que la Comisión Interamericana declara admisible el caso en el año 2008, uno de esos jóvenes aparece colgado en la penitenciaría de Mendoza, Ricardo David Videla Fernández, que es uno de los casos denunciados a la Comisión. Los otros jóvenes, mientras tanto, su pena se estaba ejecutando, y se estaba ejecutando de la manera más brutal en que se ejecutan las penas de prisión cuando la condena es a prisión perpetua. ¿Por qué? Porque las personas condenadas a prisión perpetua, todas ellas, por lo menos en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, pero esto se replica en los otros servicios penitenciarios, van a las cárceles de régimen más riguroso. De hecho, fueron enviados a Rawson, a Neuquén. Ustedes saben que, yo disculpen si digo cosas que tal vez saben, pero como no sé si todos las saben, las digo igual. El Sistema Penitenciario Federal tiene repartidas sus cárceles por todo el país. Entonces, una persona como estos jóvenes que habían nacido en el barrio Ejército de los Andes, llamado Fuerte Apache, aquí al ladito de la General Paz, va, y donde vive su familia, en ese mismo barrio, van a cumplir su condena, pueden ir a Resistencia, a Neuquén o a Rawson. El principio de reinserción, de resocialización, etcétera, etcétera, ya ahí, simplemente con la orden de traslado para que esa persona vaya a cumplir su condena a Neuquén, ya está, no se puede cumplir porque, por ejemplo, no tiene contacto con su familia por años. Van a las peores cárceles, a las de condición más rigurosa, se los somete a un tratamiento especializado que consiste en que cuando piden una plaza para trabajar o una vacante para estudiar, les dicen, pero si a vos te falta un montón. No estoy exagerando, no estoy, digamos, dramatizando algo, no. Es literal, como las plazas son pocas, las vacantes son pocas, entonces el criterio penitenciario es, a vos te faltan 20 años para que puedas pedir la libertad condicional. Entonces, como el trabajo y el estudio están pensados en función de hacer méritos, ¿no? Como decía ayer el colega Chino, conseguir créditos, acá sería conseguir puntos, subir las calificaciones. El criterio no es mejorar la capacidad laboral, aumentar los conocimientos, desarrollarse personalmente, sino hacer conducta para conseguir puntos. Si a vos te faltan, la lógica es, si te faltan 20 años, ¿para qué querés puntos? Con el 5-5, hasta los 20 años podés tirar. Entonces no tienen posibilidades de estudio, no tienen posibilidades de trabajo y están lejos de su familia. Mientras la Comisión Interamericana se tomaba ese tiempo para decidir si el caso era o no admisible, que es decir, si es admisible imponer penas de prisión perpetua a personas que cometieron delitos siendo niños, estos ya no niños, sino jóvenes, estaban cumpliendo las condenas en esas condiciones. Y uno de ellos dejó la vida en ese marco, en ese contexto. Finalmente, cuando la Comisión
El proceso fue muy largo, no los quiero aburrir, hubo momentos de proceso de solución amistosa, el Estado se sentó con los peticiones. Ustedes saben que la demanda se presenta ante la Comisión Interamericana y quien puede llevar el caso a la Corte es la Comisión Interamericana, no es la parte, solo el Estado podría hacerlo. En este caso no era el Estado el denunciante, sino víctimas representadas por la Defensoría. Esta es otra nota particular de este caso. No es habitual que una parte del Estado, como es la Defensoría General de la Nación, presente un caso ante el sistema interamericano. No es lo más habitual. Bueno, en este caso hubo un proceso de solución amistosa. Este caso está atravesado, tiene muchas aristas interesantes. Una cuestión interesante son los argumentos por los cuales el Estado, a lo largo de todos estos años, yo nombré a 2 presidentes, pero el proceso, digamos, el caso atravesó, por supuesto, la presidencia de Néstor Kirchner, bueno, los 5 presidentes que hubo en un día o en una semana, la presidencia de Néstor Kirchner y las presidencias de Cristina Fernández. En todos esos años, durante todas esas gestiones del Poder Ejecutivo y durante todas las sucesivas conformaciones parlamentarias, el caso no pudo ser resuelto. Yo a veces digo, me parece que es un enorme fracaso, ¿no? Es un enorme fracaso del conjunto de la clase política, judicial y de la sociedad en su conjunto, que no hayamos podido resolver un caso que afectaba a 10 adolescentes y que en el día de hoy afecta a 5 adolescentes porque uno se nos murió en el camino. La CIDH en el año 2010, cuando declaró, cuando dijo que este caso configuraba una violación de derechos humanos, fíjense lo que recomienda: disponer las medidas necesarias para que los 4 jóvenes sobrevivientes pudieran presentar un recurso de revisión. ¿Por qué? Porque el caso, la imposición de estas condenas de prisión perpetua no había sido revisado conforme la doctrina Casal, digamos, sino que habían tenido una revisión parcial, y no me quiero meter en los detalles, pero el fallo de la Cámara Nacional, de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal, el primer voto es el de Pedro David. Yo pensé que Pedro David es una persona muy respetada, pero creo que es un baldón ese fallo, y no tengo problema en decirlo, porque utiliza a Zaffaroni para hacerle decir a Zaffaroni lo contrario de lo que Zaffaroni dice, ¿no? Es decir, toma un texto de Zaffaroni en el que, de su manual, de la versión anterior, no la última, de los años 70, en la que lo que Zaffaroni dice es, cito de memoria: a pesar de que la pena de cárcel es criminógena, destructiva, mala, horrible, a pesar de todo eso, sigue siendo lo más utilizado por los sistemas penales. Entonces, en su voto, David dice, como dice Zaffaroni, la cárcel es la que más se usa, y falta toda la parte anterior, donde se descalifica el uso de la cárcel. En ningún momento se analiza si imponer una pena de prisión perpetua es compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, que en ese momento tenía jerarquía constitucional. Este para mí es un punto nodal, y lamentablemente la Corte Interamericana no lo dice claramente en su fallo. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley de ejecución penal, de régimen penal de la minoridad, que le brinda a los jueces de menores, al momento de aplicar, si deciden aplicar sentencia, dos opciones: aplicar la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate, o aplicar la misma pena que se aplicaría a un adulto. Son 2 opciones, ¿no? El juez estará facultado para. Lo que estuvo planteando hace mucho tiempo, humildemente, es que desde el momento que la Convención estaba vigente con jerarquía constitucional, esa facultad de los jueces cae y se transforma en una obligación de aplicar la pena prevista para la tentativa. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño, claramente, en el artículo 37, inciso B, creo, dice: la pena de prisión se aplicará en el caso de los niños como último recurso y por el plazo más breve que proceda. Claramente, si yo tengo una opción de aplicar la misma pena que un adulto o la pena prevista para la tentativa, no hay ninguna duda de que el plazo más breve que procede es la tentativa. No hay duda, no es una opción, es una obligación. Bueno, esto ni se analizó. Simplemente, solo se analizó el artículo 37 cuando dice que no se podrán aplicar penas de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. ¿Y qué dijeron los jueces? Que dijo
esa sala, que como en el sistema de ejecución argentino, el sistema penal argentino, hay posibilidad de pedir libertad condicional a los 20 años, eso era como una excarcelación. Entonces la pena de prisión perpetua no estaba prohibida para adolescentes. Por supuesto, la libertad condicional no es lo mismo que la excarcelación. La libertad condicional, primero que un lapso de 20 años de ninguna manera puede entenderse un plazo razonable para una pena aplicada a un niño. Pero además, la libertad condicional está sometida a una serie de condiciones que tienen que ver sobre todo con las calificaciones que impone el servicio penitenciario. Y que la excarcelación de la que habla la Convención sobre los Derechos del Niño precisamente tiene que ver con poder revisar permanentemente las condenas aplicadas a los niños y adolescentes. Ayer se mencionaba acá un documento que para el que le interese el tema es muy interesante, muy importante, que es la Observación General 10, emitida por el Comité de Derechos Humanos de Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde se explica todo esto. La excarcelación de la que hablamos cuando hablamos de penas aplicadas a adolescentes tiene que ser una que permita revisar permanentemente la pena aplicada, la condena aplicada. No puede ser, no tiene que ser que esté tasada en el tiempo, no puede ser a los 5 años, puede ser a los 2 meses. Si un adolescente condenado puede, si los jueces pueden entender que ese adolescente está con posibilidad de construir un proyecto de vida, tiene una familia que lo puede recibir, tiene condiciones, tiene alguna posibilidad de ser recibido por su comunidad, si puede tener un proyecto de estudio, de trabajo fuera de la cárcel, hay que sacarlo de la cárcel. Porque se supone, por lo menos esto es lo que nos promete el derecho internacional de derechos humanos con respecto a niños, niñas y adolescentes, que el peor lugar para que un adolescente crezca es la cárcel. Entonces, lo que hay que tratar es de sacarlo, y aunque se le haya aplicado una pena de prisión tasada 10 años, si al año vemos, si los jueces ven que puede estar fuera de la cárcel y que es posible recibirlo y acompañarlo, tiene que salir. De ninguna manera eso puede compararse con esperar 20 años. Yo me voy apurando porque veo que acá preparan papelitos y no empecé ni por la cuarta parte. Lo otro que dice la Convención Interamericana, insisto, en el 2010, cuando eleva su informe de fondo, es que el Estado tiene que tomar medidas legislativas para que la legislación penal juvenil respete los estándares internacionales, que debe investigarse de modo completo las torturas, porque este es el otro tema importante en este caso. No solo se discute la imposición de las penas de prisión perpetua a adolescentes, sino la manera en que se ejecutaron esas penas de prisión perpetua. Un poco con esto que yo les comentaba recién, en las cárceles más duras, más difíciles, todo eso va acompañado por torturas y malos tratos. El ingreso a Rawson, Claudio Núñez lo ha contado varias veces, el ingreso a Rawson supone que te metan con una manguera y agua fría hasta que te termines de comer un jabón. Lo mismo que cuentan los presos políticos que estuvieron detenidos en la dictadura en Rawson, no hay ninguna diferencia. Esa es la famosa bienvenida, que ahora los penitenciarios federales andan anunciando públicamente en cada una de las cárceles que nos va llegando esa información, que vuelve a una especie de cosa restauradora en las últimas semanas. Investigar de modo completo, imparcial, efectivo y dentro de un plazo razonable las circunstancias de la muerte de Ricardo David Videla Fernández. Ricardo David Videla Fernández había muerto, como dije, había aparecido ahorcado, como un joven que apareció antes de ayer en una celda, de la penitenciaría de Mendoza. 8 días antes, yo había ido a Mendoza en una comisión, en ese momento trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, habíamos ido a verlos, a los jóvenes que estaban alojados en el sector de jóvenes adultos de la penitenciaría de Mendoza, y estaban sometidos a un régimen que se llamaba de alta seguridad. Este módulo se rige por un reglamento especial número tal. Las personas allí alojadas llegan allí en razón de su mala conducta, de los intentos de fuga, y sufren severas restricciones en sus condiciones de detención. Pasan 21 horas encerradas, solo pueden recibir visitas de familiares directos, y no todos juntos, sino o viene la madre, o viene el padre, o viene la madre, o viene el hermano, o viene la hija, o viene la novia, y no tienen actividades diarias. Es decir, se les imponen las mismas condiciones de vida que si estuvieran castigados, pero en forma permanente.
6 días después, Ricardo Videla aparece ahorcado en ese módulo. Cuando intervino un juez de garantías para investigar por la muerte de Ricardo Videla, y el juez de garantías archivó la causa de la investigación de Ricardo Videla con esta frase, con este fragmentito, se los leo. Del mismo modo, mediante dicha resolución, perdón, esto es cita del fallo de la Corte, Del mismo modo, mediante dicha resolución, el mencionado juez de garantías indicó que la determinación de las posibles responsabilidades del personal de la Penitenciaría de Mendoza por las condiciones dentro de dicho centro de detención, comillas, escapa a la actividad judicial, siendo esta, comillas, materia propia de la esfera ejecutiva. Es decir, una vergüenza internacional, fallo de la Corte Interamericana citando un juez de garantías que dice que investigar cómo se ejecuta la pena privativa de libertad en el caso de un adolescente cuya condena estaba denunciada ante el sistema interamericano, es decir, no tienen límites los jueces a veces, ¿no? Ni siquiera piensan que pueden pasar a la historia vergonzosamente diciendo este tipo de cosas, escapa a la esfera de la actividad judicial. La Comisión Interamericana entonces pedía que se investigara qué había pasado con Ricardo Videla y también que se investigaran las denuncias de torturas efectuadas por Claudio Núñez y Lucas Mendoza. El Estado fue notificado de este informe, no contestó nada, es decir, no alegó nada. El año pasado en agosto del año pasado se hizo la última audiencia pública de la Corte Interamericana, donde estaba el Estado, la Defensoría General de la Nación y los jueces de la Corte, por supuesto. Y en el mismo momento en que se estaba haciendo esa audiencia, la Cámara Federal de Casación Penal, nuestra, por supuesto, la misma Sala 2, resolvió la inconstitucionalidad, pero no de las penas de prisión perpetua para adolescentes, sino para el caso concreto, para el artículo 80, inciso creo que es el 7, que era el que se les había aplicado a estos jóvenes. Es decir, no tenemos todavía una declaración de inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua, ni por la Cámara Federal de Casación Penal, en general. O sea, nadie ha dicho, ningún juez argentino, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tuvo una oportunidad en el año 2005, en el caso Maldonado, en el que ayer un poco, creo que por error, se dijo que se había declarado la inconstitucionalidad, pero no se declaró la inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua, sino que se dijo en Maldonado que los jueces tienen que demostrar por qué no aplican la pena prevista para la tentativa. ¿No? Que no, por supuesto no es lo mismo, ¿no? Digamos, diciendo, los jueces tienen estas dos posibilidades. Tienen que poder explicar razonablemente por qué, en el caso concreto, no aplican la pena reducida, la pena prevista para la tentativa. Pero no declaró la inconstitucionalidad, no de esos fallos, ¿no? Dijo otras cosas interesantes, como que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, más un plus de derechos por su condición de niños, bueno, todo esto que se repite habitualmente. Pero no declaró la inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua. Y en el caso ya termino, rápidamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene con mucho respeto y humildemente lo planteo, creo que también tiene un problema en este sentido, porque lo que dice en cuanto al deber de no repetición del Estado, le dice al Estado una cantidad de cosas y dice, como medida de rehabilitación al Estado, asegurar que no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetua a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad. El problema es que nosotros tenemos un código penal que tiene condenas de 50 años. Entonces, sin hablar de prisión perpetua, se le pueden aplicar 30, 25, 38 a personas que hayan cometido delitos antes de los 18 años de edad, ¿no? Porque aquí solamente se habla de prisión perpetua. Y después dice, bueno,
bueno, ajustar su marco. El otro problema que para mí tiene, lo podemos dejar abierto para la discusión, es ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados en la sentencia en materia de justicia penal juvenil, diseñar políticas públicas, etc. Nada se dice con respecto a no bajar la edad de punibilidad. Obviamente el Estado argentino tiene que sancionar un nuevo régimen penal juvenil. No debería ser excusa ni justificación para sancionar un régimen penal juvenil con baja de edad de punibilidad esta sentencia de la Corte. Y es una preocupación que yo tengo, digamos, que la Corte no haya dicho expresamente que ese nuevo régimen penal juvenil no debería ser regresivo en cuanto a la edad mínima de responsabilidad penal. Me parece que hubiera sido bueno que quedara claramente dicho ahí que ese nuevo régimen penal juvenil, que cumpla con todos los estándares internacionales, etcétera, etcétera, mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en la edad que está fijada en la actualidad, que son 16 años. Bueno, hay mucho más, pero dejo abierto para que después por ahí podamos hacer preguntas o compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer término, agradezco la invitación a las autoridades de la facultad, a los organizadores del CEP y particularmente a los integrantes de la Comisión de Niños y Jóvenes Adultos, muchos de los cuales estamos hoy acá, de quienes me han ayudado en la preparación de esta exposición. Y ya de paso me hago un chivito que el día 7 de noviembre estamos organizando una jornada dentro de la facultad. Se va a dar a publicidad posteriormente. Va a ser el día 7 de noviembre, como decía, exclusivamente en la temática penal juvenil. Así que ya de entrada están todos invitados. El otro chivo que les quiero mandar es que la Comisión de Niños y Jóvenes Adultos, que pertenece al Centro de Estudios de Ejecución Penal, nos venimos reuniendo cotidianamente, tenemos actividades, así que todos los que quieran sumarse también están invitados. Y ahora, sobre la temática, sobre el eje que nos hemos propuesto desde la propia Comisión de Niños y Jóvenes Adultos, nos pareció apropiado hablar de la especialidad, el principio de especialidad. Para abordar el principio de especialidad entendemos que es necesario partir de los parámetros internacionales como son la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, reglas de Beijing, directrices de Riad, observaciones generales, opinión consultiva 17, las propias sentencias que ha dictado la Corte Interamericana. Este va a ser el primer eje de análisis para luego pasar a un segundo eje de lectura, que ahí nos vamos a abocar al análisis de la normativa local. Es decir, vamos a determinar si existe una adecuación, una recepción por las normas locales en lo que hace a los parámetros internacionalmente fijados en lo que es justicia penal juvenil. Para ello voy a citar la Ley 22.278, que es la que recién mencionaba Claudia, del régimen penal de minoridad, la Ley Nacional 26.061 y la Ley 13.634, que es la ley del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la provincia de Buenos Aires. Partiendo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, muy rápidamente, para no aburrirlos, les voy a decir que es un instrumento internacional aprobado por la Asamblea General el 20 de noviembre del 89, donde se propone que los niños de todo el mundo tengan un instrumento internacional especialmente dedicado a ellos, tengan una dedicación exclusiva en ese instrumento internacional, por entender que los niños, niñas, debían tener cuidados y protecciones especiales que los adultos no necesitan. También se define a niño en ese instrumento internacional como todo ser humano menor de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídicamente vinculante, es el Tratado de Derechos Humanos con más ratificaciones en toda la historia, y en lo que respecta a la Argentina, ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y, como ustedes ya deben saber, el artículo 75, inciso 22, le da
jerarquía constitucional. Con esto quiero decir que se efectivizan los derechos, principios y garantías reconocidos en la propia Convención. La vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en nuestro sistema normativo implica que debe adecuarse, a la luz de la doctrina de la protección integral, las normas del derecho interno. El niño es un sujeto pleno de derechos. Esto quiere decir que con la Convención se deja atrás la concepción del niño como sujeto pasivo de medidas de protección, lo que antes conocíamos como el sistema tutelar. Se da un paso al sistema de responsabilidad y garantista. El niño deja de ser ese sujeto pasivo y se lo empieza a proteger y se le empieza a dar ese plus de garantías, esos derechos especiales que, por su condición de vulnerabilidad, por ser una persona en desarrollo, se requiere esa protección, esos cuidados especiales. Como datos característicos de la Convención y como principios rectores establece la propia Convención, como el principio de interés superior del niño, lo van a leer a medida que vayan leyendo toda la normativa. El principio de interés superior del niño está muy tratado. Otro de los principios es la definición de edad mínima de imputabilidad, la autonomía progresiva del niño, el principio de participación de los jóvenes, la mínima intervención en el sistema formal y la privación de libertad como último recurso. Estos son los principios a rasgos generales que establece la propia Convención. La normativa y la jurisprudencia internacional entendemos que son los impulsores en materia de especialidad penal juvenil. Los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo van a gozar de todas las garantías comprendidas en el instrumento internacional. Acertadamente y afortunadamente, la Convención de los Derechos del Niño establece derechos y tratamientos específicos para la justicia penal juvenil. Esto está regulado en los artículos 12, 25, 37 y 40 de la propia Convención. Entre otros de los derechos específicos a los que estoy haciendo referencia son el derecho a ser oído dentro de cualquier procedimiento judicial administrativo, el principio de poderse expresar libremente el niño, la garantía de defensa del niño es fundamental y es una garantía innovadora en lo que es este nuevo paradigma que se ha instaurado en la República Argentina a partir de las reformas en lo que es el sistema de promoción. Y otro dato característico que nos da la propia Convención y ha sido recogido por la normativa local, el examen periódico de las medidas restrictivas del tratamiento impuesto. Esto significa que todo niño que sea sometido a un tratamiento dentro de un sistema de responsabilidad penal juvenil tiene la facultad, el derecho de que se le realice una revisión de esa medida. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Esto claramente nos está dando la pauta de la especialidad en la materia. Otro de los instrumentos que vamos a estudiar, otro documento que estudiaremos para ver la especialidad, es la opinión consultiva 17/02. Esta opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 98, 109 y 120 se ha expresado en relación a la especialidad como que los niños necesitan ciertas medidas específicas con el propósito que gocen efectivamente de derechos y garantías. También la Corte se ha expedido en cuanto al establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos.
Estos órganos jurisdiccionales deben ser específicos, distintos de los correspondientes a las personas mayores de edad. Otro de los instrumentos internacionales que nos destaca la especialidad de la justicia penal juvenil son las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, más conocidas como las directrices de Riad. Estas directrices hacen referencia a la obligación del Estado para promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar, proteger el bienestar de todas las personas. Y acá también nos demuestra las directrices de Riad el requisito de especialidad que se requiere en la materia. Por su parte, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, también conocidas como las reglas de Beijing, establece un sistema de justicia de menores que debe hacer hincapié en el bienestar de estos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. En cuanto a la proporcionalidad, no me quisiera meter ahora, así no me voy de tema, pero el tema de la proporcionalidad es fundamental, lo que corresponde a de la justicia penal juvenil, porque evidentemente, como decía Claudia recién, si se aplica una pena de prisión perpetua a un niño que está en formación y ese niño en formación con una pena de prisión perpetua, vaya a saber uno qué edad termina saliendo en el futuro en libertad, obviamente estamos hablando de una desproporcionalidad y una violación en definitiva al principio de proporcionalidad que se pretende. El requisito de especialidad que hago alusión está dado en la promulgación de normas y disposiciones específicamente dirigidos a los menores delincuentes y a los órganos de administración de justicia. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, establece que los niños son titulares de todos los derechos reconocidos en este instrumento internacional. Gozan de medidas especiales de protección que corresponden tanto al Estado, a la familia, como a la comunidad y sociedad en su conjunto a la que pertenece ese niño. Es decir, que todos y cada uno de nosotros debemos hacernos cargo de estas medidas especiales de protección. El artículo 5.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente establece: cuando los menores pueden ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados a tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Y ahora me voy a meter a analizar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más concretamente el fallo que hacía mención recientemente Claudia, dado que hace hincapié sobre el principio de especialidad en varios puntos este fallo. La Corte Interamericana ha establecido que la justicia juvenil se debe asegurar el asesoramiento psicológico para el niño y la regulación de la publicidad, el control respecto de la forma de recibir el testimonio. Es decir, que todas las personas que pertenecemos a los órganos judiciales, jurisdiccionales, debemos tener el conocimiento, la idoneidad apropiada para que tratar, y metería la palabra tratar entre comillas, para no asimilarla al tratamiento, para tener relación con ese niño. Repito, todas las personas que formamos parte de, sobre todo los judiciales, la sociedad también, no la excluyo, debe estar preparada y capacitada en los derechos humanos de los niños y en la psicología infantil. La opinión general 10 va más allá también en cuanto a que la especialidad, este principio de especialidad, está dada y debe darse en la policía, en la judicatura, en el sistema judicial, en la fiscalía, en los defensores especializados.
En definitiva, con lo que nos está dando el marco normativo internacional es, en cuanto al principio de especialidad, se requiere que se debe atender de manera diferente, especializada y proporcional a las cuestiones en las cuales atraviesan los niños, en las cuestiones en que los niños son sometidos a procedimientos penales. Todo por su condición de vulnerabilidad, por su condición de niños en etapa de desarrollo. Ahora, habiendo terminado con el análisis de todo este compendio normativo, jurisprudencia internacional, me meteré con la legislación local y acá tengo que partir de la Ley 22.278, que es conocida como el régimen penal de la minoridad. La principal diferencia que tiene esta ley es que divide y se aplica exclusivamente a los niños. La ley 22.278 es una normativa muy cuestionada, ya lo decía Claudia también recién. Sin embargo, conforme a la facultad delegada por la Corte Nacional a cada provincia en lo que a regulación de la normativa local de cada provincia se refiere, vemos como existe una gran disparidad y calidad de las normas que establecen el sistema de promoción y promoción de los derechos del niño. De esta manera, vemos como la propia normativa de las provincias ha podido captar, receptar los parámetros internacionales fijados y de esta manera que el Estado, en definitiva, no incurra en algún tipo de responsabilidad internacional por incumplimiento de un tratado internacional como es la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, vale aclarar que la 22.278 continúa vigente, continúa teniendo su aplicación. Ya hemos escuchado que la Corte Suprema de Justicia no ha declarado su inconstitucionalidad, pero bueno, no es motivo de esta charla. El motivo es seguir hablando sobre la especialidad y para eso tendré que definir los caracteres de la 22.278, en la cual diferencia, por un lado, a los menores de 16 años como no punibles, los mayores de 16 años como sujetos punibles. Entre 16 y 18 son niños punibles. La 22.278 establece un tratamiento tutelar. Este tratamiento tutelar es la disposición a cargo de un juez que la podemos aplicar, este tratamiento tutelar, al Instituto de Cesura, muy tenido en cuenta en algunos códigos procedimentales. El Instituto de Cesura significa diferir el pronunciamiento para una etapa ulterior, es decir, que en una primera instancia se dictamina sobre la responsabilidad del joven, sobre su autoría y participación en el hecho, y se dejaría una etapa ulterior si se le aplica una medida coercitiva, una medida restrictiva a su libertad, y en todo caso el quantum de esa medida. Otra de los datos característicos de la 22.78 es que puede aplicarse pena y faculta al juez la aplicación de pena al grado de tentativa, como hacíamos referencia. No permite la aplicación del instituto de residencia y la especialidad en los lugares de alojamiento. También la 22.78, pese a ser anterior a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, también habla de esta especialidad en cuanto al tratamiento para el lugar de alojamiento. En lo que hace a la legislación nacional, tenemos a la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los niños y adolescentes. Establece un gran abanico de derechos y garantías en su normativa. Fundamentalmente, en su artículo 27, establece el principio de especialidad como garantía mínima que todo procedimiento debe tener.
Se recalca el derecho a ser oído, el derecho a defensa, como garantías fundamentales de los niños. Ya cruzando el riachuelo, ya estamos en la provincia de Buenos Aires y tenemos la ley 13634, que es el sistema de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Buenos Aires. Específicamente en su artículo 18 establece como órganos especializados al juez de garantías del joven, tribunal de responsabilidad penal juvenil, juzgado de responsabilidad penal juvenil, fiscal y defensor especializado, Ministerio Público del Joven. En su artículo 18 también coloca las cámaras de apelación y garantías como órgano, pero la Cámara de Apelación y Garantías no es un órgano especializado, es decir, que los jueces que resuelven sobre las conductas delictivas de los adultos también resuelven las conductas delictivas de los menores. Datos característicos de ambas leyes: tenemos que existe una amplia gama de derechos en pos de la protección y promoción de los niños, y que las leyes ambas leyes aplican la 2278 y el Código Penal en su caso. Ahora bien, y ya para ir terminando, me gustaría hablar de la experiencia que venimos trabajando en Lomas de Zamora, donde soy defensor de ejecución. En la Defensoría de Lomas de Zamora se viene instaurando ya previamente a la implementación, a la vigencia de la 13634, se vino preparando el campo en este sentido de la especialidad. Se crea una Secretaría del Joven, la Secretaría del Joven empieza a atender los casos, las problemáticas infanto-juveniles en lo que implicaba vulneración de derechos, en lo que implicaba comisión de delitos. La Secretaría del Joven, dado el cúmulo de trabajo, debió dividirse al poco tiempo en lo que fue la Secretaría de Ejecución. Existían paralelamente dos secretarías, la Secretaría del Joven y la Secretaría de Ejecución. El trabajo se fue incrementando de tal manera que actualmente, ya desde el 2011, vengo ejerciendo la función como defensor de ejecución, y esto, en definitiva, lo que demuestra que, no es por hacer un poco de alarde de mi función dentro de la Defensoría, pero venimos observando desde la Defensoría General de Lomas de Zamora la especialidad, este requisito y este principio de especialidad que la propia normativa internacional nos baja línea y nos dice: cumplan con la especialidad en el fuero. Y ya para terminar, porque estoy en el tiempo, ¿no? Ya para terminar, tengo que decir que el hecho de que los jóvenes adquieran la mayoría de edad, esto no significa una bisagra, y que por esto haya una construcción subjetiva en este niño en formación. Digamos, esto no significa que el joven haya pasado de un día a otro a ser mayor de edad porque cumplió los 18 años, sino que debemos hablar de esta psicología evolutiva. Y esta psicología evolutiva no significa que el niño entre los 16 y 18 años de edad, que hablamos de la edad de punibilidad, se encuentren sin discernimiento, sin intención, no resulten ser responsables. Todo lo contrario, la normativa habla de esta responsabilidad, habla que tienen el discernimiento. Pero por el hecho simple de haber adquirido la mayoría de edad, de haber festejado un cumpleaños a los 18 años, no significa que haya adquirido las herramientas suficientes como para que el joven pueda salir resocializado, o mandarlo, como decimos en la jerga, a la leonera, al servicio penitenciario, sacarlo de las instituciones especialmente dedicadas para los niños, niñas y adolescentes, y mandarlo a una institución del servicio penitenciario donde existen tratamientos para personas adultas y no para niños en formación. Por eso creo que, y aplaudo estas jornadas para que se siga debatiendo, sigamos trayendo ideas en cuanto a la justicia penal. Me parece que la justicia penal juvenil todavía está en formación, todavía está en crecimiento.
si bien estamos hablando de las leyes de promoción y protección que se sancionan en el 2005, no ha pasado tanto tiempo desde su implementación y desde la vigencia de los juzgados, fiscalías y defensorías especializadas. Tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir discutiendo, porque si entendemos que los niños, a quienes llamamos nuestro futuro, y seguimos dejándolos al arbitrio de personas que quizás no están especializadas o no tengan la capacidad como para afrontar las problemáticas infantojuveniles, quizás nuestro futuro de los niños se verá bastante complicado. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería decirles que yo me voy a referir, dada la pertenencia a un organismo de control de las condiciones de detención de todos los lugares de encierro de la provincia, indudablemente me voy a referir al sistema penal en el encierro y, por supuesto, las posibilidades ciertas de los jóvenes respecto del acceso a la justicia, o no, ciertas o no. En principio, escuchando a Claudia y al doctor David Perelmutter, en realidad pensando en la especialidad del sistema, en los avances que ha habido en la legislación, sobre todo en los últimos tiempos, en la posibilidad de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño sea ahora una norma obligatoria, más allá de que la habíamos ratificado con anterioridad, pensaba en la diferencia que existe entre las prácticas, ¿no? Entre lo que es real y lo que es normativo. Y realmente existe un divorcio enorme entre lo que las normas dicen y lo que las prácticas muestran. Cuando uno recorre los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, se encuentra con que la especialidad del sistema no existe, la especialidad de las normas no existen, que se aplican torturas sistemáticas, que los jóvenes permanecen encerrados como sancionados durante más de 40 horas continuas, que salen a recreación día por medio, que concurren a la escuela 2 o 3 veces por semana, 1 hora, que son atendidos en el sistema de salud precariamente, que la falta de asistencia médica adecuada ha motivado la muerte de algunos jóvenes dentro del encierro. Nos encontramos con que el acceso a actividades recreativas y laborales es inexistente y que además, lamentablemente, lo que atenta, sobre todo con la especialidad maravillosa de la normativa, es que el sistema del fuero de la responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires se establece con la ley 13634 y comienza una transformación del Poder Judicial, convirtiendo los cargos de los jueces de menores del patronato en jueces de garantías. Ese es el primer error fundamental. Digo, quien está acostumbrado a la aplicación de normas que tienen que ver con la discrecionalidad absoluta y la determinación absoluta sobre la vida de los jóvenes, luego pretende ser quien va a controlar las garantías, digamos, de esos jóvenes. Es imposible siquiera pensarlo, pero bueno, así se ha dado la realidad. En principio, y en estos recorridos que hemos realizado por distintos lugares de detención, indudablemente nuestra característica particular, digamos, como organismo de control, es la entrevista confidencial en el lugar de encierro, esto es, en la celda, con cada una de las personas que están detenidas en los lugares de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, cuando se trata de una cárcel no podemos entrevistar a 1.500, pero sí lo hacemos por lo menos con los 150, 70 u 80 de cada pabellón, 2 o 3 pabellones por día. En el caso de los niños que son, por supuesto, se encuentran en menor cantidad en los centros de detención de la provincia de Buenos Aires, debo decir que en la actualidad existen, por supuesto, y esto sí es especial, es la especialidad del sistema justamente el alojamiento de jóvenes en centros especializados para jóvenes. Existen en total aproximadamente 16 centros de detención de jóvenes, entre los cuales encontramos centros de recepción, que son los que reciben a los jóvenes cuando recién cometen el delito, y luego los centros cerrados, que están previstos para
para penas privativas de libertad, a veces hay chicos que recién ingresan igualmente, digamos, no hay una... No se realiza una verdadera división, digamos, entre los chicos que recién ingresan y los que no. Están todos juntos. Pero en general, digamos, existen sí esos centros, por suerte, no van a la cárcel, quiero decir con esto, cuando recién ingresan. En este sentido, lo que nosotros estamos notando en los últimos tiempos y que sí atenta contra la especialidad es que los centros abiertos o de contención, que son los que permiten las medidas alternativas, que los chicos salgan, que estudien afuera y demás, se están convirtiendo en centros cerrados. Hace un tiempito atrás se habilitó un nuevo centro cerrado que para nosotros tiene para quienes trabajamos en la Comisión Provincial por la Memoria, tiene una historia lamentable, ¿no? Que es terrible porque en el año 1990, ahí en ese lugar fue asesinado de un tiro en la nuca un joven que estaba internado o detenido en el Arauz Alfaro. Fue asesinado porque supuestamente había una especie de motín y los directores de la institución llamaron a la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia vino, reprimió, y como este chico no quería ingresar hacia el interior de los pabellones, lo tiraron al piso y le pegaron un tiro en la nuca. Por supuesto no quedó nadie preso, por supuesto no pasó absolutamente nada, pero para mostrar la perversión del sistema, a posteriori la escuela de ese lugar, que es un espacio, para que ustedes lo puedan entender, muy verde, donde tiene aproximadamente 6 institutos cerrados, ese lugar, que se está en Abasto, allá en La Plata. Allí, a la escuela de ese espacio le pusieron el nombre Carlos Ibarra, que era este chico que asesinaron en el año 1990. Ahora es Centro Cerrado Carlos Ibarra. Para que uno vaya viendo cómo es el sistema en realidad. En este camino donde nosotros encontramos estas perversiones del sistema, no quiero profundizar demasiado, hemos escrito mucho sobre esta situación, hemos presentado, por supuesto, un informe ante el Comité de los Derechos del Niño. Por suerte, el comité tomó en cuenta todas las denuncias que hacíamos y luego en las observaciones finales para Argentina, cuando Argentina presentó también su informe allá por el 2010, es sumamente crítico con la justicia penal en Argentina porque se demuestran, digamos, algunos hechos que veníamos denunciando y justamente nombra un centro que es el de Loma de Zamora como el más cruento de la provincia de Buenos Aires y hace especificaciones respecto de cómo se trataban a los jóvenes en ese espacio, ¿no? Que fue un lugar donde nosotros encontramos una sala donde se practica tortura y sangre en las paredes, que por supuesto luego de una pericia se determinó que se trataba de sangre humana. Esto fue del 2007, 2008 aproximadamente. Por supuesto que, bueno, sobre este centro de recepción que está al lado del Poder Judicial, se determinó este año que se clausuraran 2 pabellones que están en la planta baja y ojalá se pueda llevar adelante porque ha sido apelada la sentencia y, bueno, estamos esperando que se pueda ejecutar. Pero quería además señalar otra situación particular. Yo hablaba del acceso a la justicia. Con respecto al acceso a la justicia, los jóvenes, por supuesto, igual que las mujeres, que son los más vulnerables del sistema, indudablemente, conocen muy poco sobre sus causas y conocen muy poco sobre el sistema y conocen muy poco sobre la parte más jurídica, con lo cual ya se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad que los detenidos hombres, ¿verdad?, en las cárceles. A eso se le suma el hecho de que tampoco tienen demasiado contacto con sus jueces y habitualmente los jueces tampoco visitan o recorren los espacios de detención donde se encuentran alojados. No digo que no vayan, digo que no van lo suficientemente seguido ni miran lo suficientemente profundo hacia el interior de esos lugares. En este camino que nosotros hemos andado, hemos realizado varias investigaciones acompañadas por gente de acá, de la UBA, justamente, gente del Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, del GESPID, y hemos podido determinar algunas cuestiones que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, y nosotros ya lo veníamos viendo, que los jóvenes no tienen prácticamente acceso al teléfono, y eso impide no solo el contacto con sus defensores, sino también la denuncia de algún hecho violatorio de sus derechos.
Decía, nosotros preguntábamos a los jóvenes, bueno, ¿cuánto hace que no ves a tu defensor? ¿Cuánto hace que no ves al juez? Exactamente ese tipo de preguntas. Bueno, en primer lugar, nosotros a través de esa encuesta determinamos que el 85% de los jóvenes tiene defensorías oficiales, indudablemente por su condición, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que todos los jóvenes, todos, que pertenecen a un determinado sector de la población, los que están detenidos, ¿verdad? Porque el sistema penal se dirige a ese sector particularmente. Y decían ellos entonces que el 85% está representado por abogados defensores. De ese grupo, el 45% refería haber visto en 2 o 3 meses una vez al defensor. El 5% decía que indudablemente no lo vio nunca y algunos nunca habían conocido al juez. Para, digamos, nosotros corroborar esto con la realidad, además, desde otro lugar, le preguntábamos a los directores de los institutos de menores, porque no sé si saben que hay una resolución ministerial de régimen de convivencia, que es la número 370 del 2011, que por suerte vino a modificar el sistema un poco, y que le permite a los chicos la posibilidad de hablar más días por teléfono, ¿no? Entonces, digo, para que puedan acceder, está bueno que le permitan hablar más días y más horas por día. Los que nos contestaban, yo diría aproximadamente el 50% de los directores consultados fue que recibían muchos llamados de los defensores pidiéndoles que por favor no los dejaran acceder al teléfono porque los molestaban. Esto realmente a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Y entonces comenzamos a indagar otra cuestión que tenía que ver qué pasa entonces cuando ese joven tiene un problema de torturas o es, digamos, sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes. Y en este sentido, ellos decían, yo a veces prefiero no denunciar, porque en realidad a mí esto, a mí no hacen nada conmigo, entonces yo tengo miedo, porque después me van a pegar el doble y después me van a pasar varias cosas. No quiero decir con esto que sean todos iguales, lo que digo es que un gran porcentaje de la justicia, y digo de los jueces y algunos defensores, lo que hace es justamente atacar la especialidad del sistema. Y esto se ve particularmente en el caso de las sentencias, de las condenas. Del total de condenas, el 73% es por juicio abreviado. Ya con eso no quiero profundizar sobre lo que es el juicio abreviado. Y si eso no es atacar la especialidad del sistema, digamos, basta con ver los registros que existen. Yo por suerte tuve acceso a información que brindó la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Este dato lo tengo porque lo brinda la Corte, pero en general a nosotros nos preocupa sobremanera que exista el juicio abreviado, cuando en realidad una de las especialidades es la oralidad. Entonces, a los chicos se los condena sin posibilidad de defensa, entre comillas, que no es cierto, pero digo, es una defensa mínima, y por otro lado, sin posibilidad de mostrar si existiera su inocencia, ¿verdad? Tiramos abajo el principio de inocencia también. Bueno, en definitiva, lo que quería decir con respecto a esto es que en las prácticas, cuando uno ve cómo se produce o cómo se mantiene el encierro, el sistema penal en realidad sigue siendo el mismo. Se han modificado algunos aspectos como estos de que exista la posibilidad de que accedan a mayor cantidad de derechos, como un día más en el llamado telefónico. Pero en lo que respecta a una disminución de la detención de jóvenes, en el sentido de que es la prisión como último recurso, olvidémonos, porque eso no está ocurriendo. De hecho, insisto que han crecido los centros cerrados de alojamiento para jóvenes. Y por otro lado, marco esto del juicio abreviado, que es un tema que venimos trabajando muy recientemente, no puedo profundizar demasiado porque lo vimos, lo notamos particularmente el año pasado y señalo, por último, que en la actualidad existe un centro que ya estaba funcionando con anterioridad, que es el Centro Virrey del Pino, que tiene una dirección conjunta entre la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia y el Servicio Penitenciario de la provincia. Entonces, la seguridad le corresponde al servicio, el tratamiento a la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Imagínense lo que es eso. O sea,
No lo quiero explicar en este momento, pero en realidad es bastante complejo para los jóvenes que se encuentran ahí. Pero ¿cuál es la cuestión? Los que van a esos lugares son chicos que ya, algunos condenados y otros procesados que ya cumplieron los 18 años. Los envían allí justamente porque en los institutos como que son muy grandes para ese lugar, pero los mantienen, sobre todo en ese lugar, bajo la amenaza de que si no se portan bien, los mandan a las cárceles. En este momento existen varios pabellones en la unidad 1, en la unidad 45, en la unidad 47. Se van a abrir en la unidad 2 de Sierra Chica pabellones de jóvenes adultos. Los jóvenes adultos provienen en un 80% de los institutos de menores. Insisto, unidad 1 de Olmos. Vimos pabellones de más de 40 chicos. En la unidad 45 hay en este momento 230 chicos provenientes de la justicia de menores y son chicos que están en una cárcel. Y así ocurre y van a seguir habilitando espacios donde se los trate con un sistema especial porque son jóvenes adultos, pero lo más grave es que provienen, insisto, de chicos que han iniciado su recorrido penal con la justicia de menores. Y por último, y ya terminando porque me parece que están escribiendo un papelito ahí. No, todavía no. Tengo tiempo. Bien. Lo que quería señalar, además de este terrible mal que estamos padeciendo con respecto al alojamiento y a la detención de jóvenes, es que nosotros hemos notado también en la provincia de Buenos Aires, por suerte, sobre todo en la ciudad de La Plata, tenemos con mucha mirada puesta sobre el accionar policial. El accionar policial con los jóvenes y niños. Y entonces, en ese sentido, hemos logrado muchísimas sentencias comprometidas por parte de algunos jueces respecto de la prohibición absoluta de detención de los jóvenes, más allá de que sea ilegal la detención de jóvenes en comisaría. Sin embargo, como siempre decimos, disminuyó un poquito, pero del total de jóvenes detenidos, al menos el 53% pasó más de 7 horas en la comisaría. Y ha sido golpeado más del 80% por la policía. Cuando un joven va a la primera audiencia con el juez, suele llegar golpeado. Es casi, les diría, es algo que se da siempre. Puede ocurrir que no. Nadie le pregunta, ¿qué te pasó en ese ojo? ¿Qué te pasó en la mano? Del total de los jóvenes que nosotros hemos entrevistado el año pasado, más del 40% dijo que ni siquiera le preguntaron cuando se le notaban muy claramente las marcas en la cara, en el cuello. A nosotros nos consta, y esto lo digo porque yo hago esta crítica porque yo entiendo esto, no es posible que exista la tortura y estas condiciones aberrantes de detención si no existe una convalidación por parte del poder que debe controlar esa aplicación. Eso está claro. No quiero decir que sea la totalidad, insisto con esto, pero no sería posible. Cuando llegamos a Lomas de Zamora en el año, hace 2 años atrás, y vimos a un chico deformado a golpes, que no se le distinguían los ojos, en una celda, tirado en el piso, que había sido golpeado por la policía, no por el agente del centro de recepción. Había llegado hacía 10 días, estaba tirado en una celda, sin atención médica, con golpes clarísimos en la cabeza, toda la cara morada. Nadie, ni siquiera nadie, ni el defensor, ni el juez, nadie había instado ninguna acción, ni siquiera para la debida atención de la salud. Este joven, que por suerte está en libertad ahora, nosotros lo encontramos en esas condiciones. Como tenemos el Poder Judicial al lado, fuimos corriendo a la UFI en turno a hacer la denuncia pertinente. El fiscal nos miró y nos dijo, ustedes acá se equivocaron, tenían que haber ido al fiscal del joven. Nos miramos todos. El equivocado es usted, discúlpeme, pero es usted el encargado de investigar. Esto pasó realmente, yo estuve enfrente allí, costó mucho, no quiso ir nunca a verlo. Le pedimos por favor que mandara, aunque sea un fotógrafo, alguien que le tomara una declaración a ese chico, y nosotros dijimos, no nos vamos a mover del instituto hasta que aparezca alguien, un perito, alguien para garantizar la vida de este chico, su seguridad, la salud, y que además garantice la prueba, porque en definitiva esto se iba a perder en el camino de la nada. Por supuesto, las actuaciones siguieron, este joven salió en libertad, no sabemos todavía los resultados, no conocemos muchas condenas por tortura, yo diría ninguna. La mayoría de las condenas son por apremios ilegales y por lo tanto estos funcionarios
que cometen estos hechos quedan casi siempre o con una pequeña condena o absolutamente en libertad. Nada más que esto. Bueno, me quedó una cosa pendiente que me parece importante, porque ya que estamos en un congreso de ejecución penal, yo venía pensando en el panel anterior que tal vez tendríamos que dejar de hacer los congresos en la Facultad de Derecho e ir a los barrios a donde vuelven las personas que están privadas de libertad. Entonces pensaba, como sé que después salen recomendaciones y conclusiones, que tal vez pudiéramos pensar, porque me angustia un poco estas actividades en las que muchas veces somos los mismos, nos contamos cosas que muchos sabemos, nos angustiamos cuando escuchamos cosas que no sabemos y que son más terribles de las que ya sabemos, y queda a veces como una sensación de todo sigue igual. Entonces pensaba que por ahí, o una cosa que se pudiera plantear es, primero, rechazar la idea de que las cárceles se sigan alejando de donde están las ciudades, digamos, del lugar donde viven las personas, ¿no? Digamos, ustedes saben que las cárceles cada vez se hacen más lejos y en lugares más descampados. Yo no tuve tiempo, pero los chicos condenados a perpetua en Mendoza están en la cárcel de Almafuerte, que queda en el medio del pedemonte mendocino, en la precordillera de los Andes, un lugar donde no llega, es un frío terrible en invierno, un calor espantoso en verano, nadie se entera de nada de lo que pasa ahí. Entonces, tal vez algo que se pudiera plantear, y Devoto está pensado que se vaya, que se cierre y se traslade a la localidad de Agote, que es en Mercedes, en el medio del campo. Entonces, tal vez pensar esto, que las personas que están privadas de libertad no deberían estar, que la cárcel es una institución como cualquier otra, hasta tanto desaparezca, que es otra discusión, y que como una institución debería estar con el resto de las instituciones, donde está el hospital, donde está la escuela, donde está la municipalidad, qué sé yo, en lugares más pequeños. Y después, en la reunión anterior se hablaba de la cuestión postpenitenciaria, los programas de tratamiento, que hay trabajadores de los patronatos deliberados. Pensaba que eso solo, digamos, pensar que solo podría ser comunitario, que la única manera, me parece, de que alguien pueda volver a vivir una vida más o menos digna, debería ser, habría que pensar cómo ayudar a que sea en los ámbitos comunitarios, ¿no? Por ahí es utópico, pero imagino un adolescente que vuelve a su barrio y cómo ese barrio, las instituciones de ese barrio, la fuerza política, la parroquia, el tipo que tiene una pequeña empresa, cómo la escuela, cómo pueden recibirlo, porque si no me parece que digo, es una idea, por ahí es utópica, pero digo como para pensar sobre todo en el caso de los niños y adolescentes, que tal vez no están, salvo claro los que condenan a perpetua, pero los otros que por ahí pasan algunos años, para que no sea esta cuestión cíclica o que mueren y aparecen colgados, o que vuelven y vuelven y vuelven una y otra vez hasta que ya están arruinados definitivamente. Bueno, ahora quería invitar a Lamas González Verónica, que había presentado una ponencia. Le vamos a permitir que lo presente en 5 minutitos y después vamos a abrir el debate para las preguntas que quieran realizar. Bueno, después entonces. Perfecto. Sí, después. Sí, no hay problema. Adelante. Bueno, buenas tardes. Ante todo, qué responsabilidad al lado de los disertantes, ¿no? Mi ponencia era bastante sencilla, no estoy habituada por ahí a hacer tantas ponencias, y soy juez subrogante de menores de Rafaela, provincia de Santa Fe, y como decían acá, hay personas que sí estamos, hay excepciones a la regla y hay personas que sí estamos interesadas en que todo esto no siga avanzando, que estamos acostumbrados, que no nos queremos acostumbrar a seguir viendo estas
falencias del sistema y estas cuestiones aberrantes. En Rafaela somos 2 pequeños juzgados chiquititos que ni la Corte pregunta por nosotros. Pero bueno, eso es un dato aparte, pero en el que somos 8 mujeres, 2 asesoras que hacen de defensoras y asesoras a la vez, 2 asistentes sociales, 2 secretarias y 2 juezas, que sí estamos preocupados y que sí vamos a cada rato a la casa del adolescente y sí vamos a todos los lugares que podemos y golpeamos la puerta de la municipalidad y pedimos talleres y golpeamos por todos lados. De hecho, ahora estamos haciendo una pavada, pero pintar la casa donde están internados los chicos. Y aclaro que no es ninguno de Rafaela, son todos de afuera, de otras localidades, pero también nos preocupa porque son niños. Eso era aparte como para decir que hay gente que sí está interesada en que esto cambie. Mi ponencia era una pavada, simplemente partía un poco con lo que decía el doctor, de que hoy los niños son sujetos de derecho, ya no solamente objetos de protección, y como sujetos de derecho son responsables de las cuestiones que cometen, de los hechos ilícitos que cometen. Y me había planteado para arrancar 2 interrogantes. El primero de los interrogantes era cuál es la pena que debemos aplicar para el supuesto de que un niño fuera declarado penalmente responsable. Ahí tomé lo que la doctora ya dijo, que el presidente Maldonado, que fue la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se puso a estudiar un poquito y se expidió sobre el régimen penal juvenil. Es nuestro interés, ¿no es cierto?, encontrar el fundamento que determina la aplicación de la pena privativa de libertad para las personas menores de 18 años y saber el límite de la misma. Y el segundo interrogante es justamente a la hora de ejecutar dichas penas impuestas, pero siempre recordar que los menores van a tener 2 sentencias, una primera sentencia o resolución en realidad, que va a trabajar el tema de las medidas socioeducativas, y una segunda sentencia donde se va a resolver la sanción penal. Entonces, en esas medidas socioeducativas también existe la privación de libertad, porque como bien decía ayer el doctor Font, privación de libertad hay cuando la persona no puede moverse no puede salir del lugar donde está por su propia voluntad, y va a depender siempre de una orden de autoridad que diga que lo tiene que llevar a tal o cual lugar o que tiene que hacer tal o cual cosa. Entonces yo quería partir de nuestro sistema normativo, que como hablaba recién el doctor, yo entiendo que es un sistema un poco complejo, la 22.278 modificada por la 22.803, que divide a los menores en sujetos punibles y no punibles. Los no punibles hoy están bajo la competencia o la órbita del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, y los sujetos punibles, que van de los 16 a los 18 años, y para una pena, para los delitos cuya pena máxima sea superior a los 2 años. En esos hablamos de una punibilidad relativa, porque está en juego la edad del sujeto, la especie y monto de la pena, el tipo de acciones también, porque no sería para el caso de las acciones de instancia privada, y también por disposición del artículo 4 de la Ley 22.278, el criterio del juzgador. También hay en relación al criterio del juzgador, es que nosotros como jueces podemos valorar en que hay determinados menores en los que no se necesita llevar a proceso y podemos valorarlo. Y por ahí son sentencias un poco jugadas, pero está bueno que las empecemos a usar. Como dije, se dictan 2 sentencias, primero una de autoría responsable, donde se trabaja el tema de las medidas socioeducativas, que tienen que tener por lo menos el mínimo de 1 año, está mal dicho tratamiento, pero en el cual se asiste al menor. En el caso nuestro, por lo menos, tratamos de que si no está escolarizado, escolarizarlo, saber, indagar en él si le gusta algún tipo de oficio o actividad. Una experiencia, una pavadita, si se me permite. Los otros días yo quería que un chico vaya a un taller de herrería, y él agarra y me dice, pero me gusta la tornería, pero tengo herrería, pero me gusta la tornería, y conseguimos que entre a un colegio superior de tornería que hay, que no se podía entrar de ninguna forma, logramos que entre. Entonces por ahí es indagar un poquito también qué es lo que quieren ellos, porque muchas veces las alternativas que nos brinda el Estado son pocas,
y tenemos que hacer uso de eso y no son los gustos de las personas. Es como nosotros si nos hubiesen querido hacer otra cosa que no nos gustaba. Y la segunda, con la sanción, la segunda sentencia con la sanción penal, que va a ser luego de los 18 años y obviamente evaluando cómo se sucedió el tema de la medida socioeducativa. Estaba en el sistema normativo, dije la ley 22.278, por otro lado tenemos la parte de los instrumentos, tratados internacionales, que para qué decir desde la reforma del año 94, por el 75, inciso 22, que ya lo dijimos un montón de veces, más los estándares internacionales. Contamos con la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices, como bien explicó el doctor, que hacen, ¿no es cierto?, a una doctrina de protección integral del niño, que habla de reconocimientos como sujetos de derecho, del interés superior del niño, de la prevalencia de los criterios educativos y resocializadores, siempre conforme a los principios de lesividad, proporcionalidad, legalidad, y excepcionalidad, por sobre todas las cosas a donde quería llegar, excepcionalidad de la prisión preventiva, de la privación de la libertad. Nosotros, en la etapa de las medidas socioeducativas, en ese periodo debemos centrar, nosotros, los operadores del derecho y los que trabajamos con los niños, debemos centrar nuestros esfuerzos para que el niño revierta esa situación que lo llevó a incumplir con la ley. Y si logramos que se suceda eso, no hay necesidad de pena, de hecho sería totalmente injusto aplicar una. Entonces, si desgraciadamente no logramos revertir esa situación y tenemos que llegar a la sanción penal, por un lado, debemos valorar la necesidad de la pena, el monto y modalidad de la misma, por necesidad de la pena, justamente como ya adelanté, es cómo se sucedió la medida socioeducativa, es una facultad y un deber del juez ponderar esa necesidad de la pena, y como bien dijo la doctora, lo que debemos es siempre valorar de que sea por el menor tiempo posible y como última opción. En cuanto al monto y modalidad de la misma, yo me había preparado lo de Maldonado, pero en realidad lo voy a cambiar ahora. Tenemos que basarnos en un principio reduccionista, no solamente se lo puede extraer de Maldonado y estos argumentos, sino también de las convenciones y de los estándares internacionales. Entiendo debe basarse en un principio reduccionista y es obligación el tema de la tentativa y no solo para la prisión perpetua, sino para cualquier tipo de cantidad de pena que nos toca imponer, fundándonos en la reducción, en la especialidad, porque tienen, como bien dijimos, las mismas garantías que los adultos y un plus por esta protección integral de la que vengo hablando. La necesidad de penas que tiene su fundamento en el fin resocializador y también en que pueda construir un fin constructivo para él y para la sociedad, ¿no es cierto? No solamente para la sociedad, sino también para él. Y que al momento de analizar la imposición de la pena tenemos que acordarnos siempre de la culpabilidad disminuida, porque estamos hablando de niños que son inmaduros al momento de cometer el ilícito y quizás ahora también, hablando de inmadurez emocional y afectiva propia de la etapa evolutiva en la que se encontraban al momento de la comisión del ilícito. Y esa culpabilidad disminuida también nos va a servir de fundamento para poder justificar, si se quiere todavía, la tentativa. Todo ello, más la Convención de los Derechos del Niño, yo entiendo, en la Convención, lo que dijo la doctora, el tema de la excarcelación también, nos llevan a justificar la aplicación de la tentativa. O sea, por ser menores, por ser el fin la resocialización, por la protección especial, porque la medida de la pena no puede superar nunca la medida de la culpabilidad, estábamos hablando de una culpabilidad disminuida, la pena debe ser menor en iguales condiciones a la pena impuesta a un mayor. Lo contrario, yo creo que la tentativa el parámetro de la tentativa debe ser considerado una obligación, porque de lo contrario sería una inseguridad jurídica, porque nos dejarían en cabeza de los jueces que dos niños en iguales situaciones, en un caso considero la aplicación de la tentativa y en otro no. Creo que esa puerta no debemos nunca dejarla abierta.
Ya entrando al tema de la privación de la libertad propiamente dicha y la ejecución, bueno, por lo menos lo que está pasando en Santa Fe, hay una excepción, por si después me la refrescan, de algún juez de Santa Fe, pero luego de los 18 años sí pasan a los sistemas carcelarios de mayores, hasta los centros carcelarios existentes, y se les aplica la 24660, igual que a los adultos. Siempre creo que debemos tener o refrescarnos que existen los estándares internacionales y debemos aplicarlos como las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad. Al respecto también, para un solo caso que se tiene en Rafaela, se aplicó la parte en la que se legitima, ¿no es cierto?, el cómputo, el tiempo que pasó cumpliendo como medida socioeducativa, porque es una internación, como habíamos dicho, que no puede salir por su propio medio, estuvo privado de la libertad, a fin del cómputo como prisión preventiva para mayores. En ese caso se computaría para los menores, por la 24390 y la correlación con el 24 del Código Penal. Además, también tenemos las reglas de Tokio, en las que no deben vulnerarse los derechos humanos, las reglas de Beijing, y ahora sí termino, en cuanto a la asistencia que merecen los menores, el trato digno en su momento de privación de libertad. Y yo lo que quería decir es que si bien sabemos que el Estado es garante y responsable por el cumplimiento de los tratados y la Constitución, nosotros como operadores del sistema también somos responsables para que todo esto no siga quedando como meros escritos o letra muerta, y para que comencemos a trabajar para dar cumplimiento a lo que son hoy nuestros deberes y son los derechos de los niños. Bueno, ahora va a hablar Diana Fiorino, ¿es? Fiorino, ahí está. Otra persona que presentó una ponencia, creo que esa es la última, ¿no? Buenísimo. Y después si alguno quiere hacer alguna pregunta, si la quiere ir pensando. Muchas gracias por haberme dejado el espacio. Yo pertenezco al 15% de los abogados defensores. A mí no me pagan. Dirijo una defensoría gratuita en un colegio de abogados. Soy una ave rara, un abogado de niño. En este caso particular, la verdad que tampoco estoy acostumbrada a presentar ponencias. Quería plantear, porque sé también que generalmente se aprueban, poder constituir un derecho de ejecución penal juvenil regido por la especialidad. Quisiera, en mi exposición, planteaba como que necesitamos superar el estado de excepcionalismo, no el estado de excepcionalismo escandinavo de las prisiones perfectas, sino el otro, tomando un poquito un concepto que viene de Carl Schmitt y que pasó por Agamben, es el estado de excepción, donde un decisor toma para sí cierto peso, ciertas cuestiones que tendría que tener compartidos por todos, y durante ese periodo de excepción toma las decisiones por sí. Yo creo que esta terrible situación entre el sistema tutelar y el sistema de garantías ha hecho que realmente en nuestra especialidad se cree un estado de excepción, y ese estado de excepción ha impedido, entre otras cosas, el avance de nuestra especialidad, sobre todo en el sistema de ejecución penal juvenil. Planteo, para hacerlo más cortito, que hay algunos temas que coincidimos con el sistema de adultos y otro tiene que estar visto desde la esfera de la vulnerabilidad de los chicos. Hay cuestiones, por ejemplo, para esto necesitaríamos superar lo que la misma Corte Suprema ha denominado fraude de etiquetas. Si un chico está detenido, está privado de libertad. Si está con preventiva, no está con una medida tutelar y está cumpliendo pena, con todo lo que esto significa. Yo quería plantear entonces, dentro de este derecho, poder
revisar ciertas cuestiones que nos resultan oscuras. Una, el derecho administrativo de la infancia, que de alguna forma se entrecruza e influye las cuestiones juveniles penales, porque como el Estado argentino está obligado en forma positiva y negativa a ser garante de todos los derechos de todos los chicos, estén o no privados de libertad, tengan o no condena, esto implicaría que las fallas en los órganos administrativos que se entrecruzan con la parte penal para el cumplimiento de estos derechos, evidentemente pueden afectar en los chicos y algunas de las cuestiones han sido acá mencionadas. Por lo tanto, conocer la parte reglamentaria y poder apelar no es una cuestión menor en este tipo de cuestiones. Segundo, dentro de nuestro sistema penal juvenil, cuando hablamos de institutos que tienen que ver con ejecución penal juvenil, saber de qué estamos hablando. Yo en la ponencia presentaba 2 ejemplos. Uno, un incidente de un Trenquelauquen, que es de mi provincia, donde una jueza trata de aplicar una figura que está en nuestra ley, que es la de libertad domiciliaria nocturna. Se encuentra con que la policía no le encuentra respuesta, que el órgano de infancia le dice no, esto no corresponde porque el chico tiene más de 18 años, trata de aplicar la ley de ejecución provincial y es como si ajustara un cubo con un cilindro, no entra, trata de aplicar la ley de ejecución penal nacional y con un esfuerzo interpretativo supremo entra más o menos en la 24660. Esto, evidentemente, más allá de la enorme buena voluntad de la jueza, presenta la situación de discrecionalidad que sufrimos, con los cuales la misma situación se podría haber interpretado no de una forma diferente, dentro de paradigmas diferentes. Usted en alguna parte de su obra que he comprado, dice, los chicos que más de 18 años que están bajo el sistema aparentemente especializado de 18 a 21 en las cárceles, sí, estarán ahí, pero el reglamento y la normativa pertenece a la de adultos. Por lo tanto, ¿hasta qué punto, genuinamente, esto implica especialidad? Otro punto que me parece que es absolutamente relevante, aparte del régimen administrativo en sí, es el régimen administrativo disciplinario, que no puede ser más administrativo. Tiene que tener un control jurisdiccional constante. Para eso, entre otras cosas, sería muy bueno poder revisar muchos de los reglamentos de los institutos o de los centros cerrados donde los chicos están, que de paso son de muy difícil acceso para los chicos y para nosotros, como abogada particular. Con lo cual sería excelente para poder investigar sobre esto. Y no solamente en nuestra provincia, porque la realidad en el país es muy diferente. A mí me encanta la ley neuquina que dice, bueno, y el juez de sentencia será de ejecución hasta que tengamos juez de ejecución. Es bárbaro, una ley que está pensando a futuro y hasta espera que pase algo. Finalmente, cuestiones que compartimos con los adultos, pero que me parece que son específicos. ¿Qué significa maltrato? ¿Qué significa severidades? ¿Y qué significa tortura para un chico que está en desarrollo? Y el impacto que le causa de acá para el resto de su vida. Es muy difícil poder llegar a caratular maltrato bajo tortura. Pero evidentemente tenemos que tener nosotros, más allá de lo que pasa en los órganos, un criterio de evaluación de lo que significa realmente presente y futuro un chico que está en crecimiento, cuando realmente está sujeto a malos tratos. Yo creo que esto es fundamentalmente lo que quería proponer. La verdad que es fantástico estar con gente porque uno vio que uno en el ejercicio profesional uno está medio solo, ¿no? Poder plantear e impulsar un derecho de ejecución penal de la infancia para poder superar las desigualdades, que no son las desigualdades de un sistema federal. Alexis dice que cuando las desigualdades genuinamente afectan a los individuos hay que crear un nuevo derecho. Yo creo que hay que crear un nuevo derecho, pero hablando con la verdad, como usted planteaba.
El último tomo de Foucault, el que apareció póstumo, justamente habla de la verdad. Tenemos que hablar con la verdad, en cambio de asentir con el que manda, con el legislador o el que esté más arriba. Si no hablamos de la verdad, de lo que genuinamente está pasando con los chicos, no creo que podamos avanzar y superar el estado de excepcionalidad que vivimos en este momento. Nada más. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Silvia, ¿no? Veiga. Sí, sí, en realidad es una facultad del director. Según la ley de ejecución, el director es el último que decide si se quedan. Habitualmente no quieren que se queden y los revolean a los 21 al sector de jóvenes de adultos. Y la verdad que yo no estoy segura y diría que no, que en Marcos Paz las condiciones son mucho mejores que en Ezeiza. En Marcos Paz además está el problema de la distancia. Es muy difícil para la mayoría de los familiares llegar a Marcos Paz. Tienen es mucho más difícil. Pero sí es cierto que, digamos, hay que utilizar la creatividad para lograr extraer de las piedras que son las leyes algunas ventajas. Yo justamente en esa dirección quería mencionar un fallo que tiene que ver con el caso de los chicos condenados a perpetua. En el caso de Lucas Mendoza, que es uno de los jóvenes que está afectado por su visión, se había pedido, la Secretaría de Derechos Humanos había pedido en su momento un arresto domiciliario. El juez González Ferrari, que en ese momento lo tenía a cargo, ya no es juez de ejecución, no otorgó el arresto domiciliario, pero produjo un interesante fallo en el que él planteó, y esto me parece que hay que discutirlo y pensarlo, que las sentencias aplicadas a personas que habían cometido delitos siendo menores de edad durante el proceso de ejecución debe seguir entendiéndose que forman parte del derecho de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Digamos, y esto que parece obvio no lo es. La mayoría de los jueces entiende que la persona cuando cumple 21 antes y 18 ahora ya quedan fuera del derecho especializado, sí. Exacto. Bueno. A ver, Claudia. ¿Cómo? En provincia de Buenos Aires, que hablaban de provincia, ¿está prendido? ¿Se escucha? En provincia se hablaban de esta esquizofrenia, decía Alicia, con respecto a las instituciones donde pasan los chicos. De una institución donde están contenidos, donde existe personal especializado, pasa a Virrey del Pino, donde está personal penitenciario, personal de asistente en minoridad. Esto le genera una locura al pibe y, en definitiva, no se logra el objetivo planteado, que es la resocialización, la inserción nuevamente de ese pibe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Que la especialidad no sea una mera declaración de principios y que sea una efectiva especialidad. La efectiva especialidad la vamos a lograr en la medida que consigamos, en mi caso, los órganos especializados, que haya un juez de ejecución penal juvenil, que haya cámaras especializadas de la justicia penal juvenil.
Claro, yo quiero decir, porque si no parece que los chicos están en instituto, yo, perdón, diciendo, Sí. vamos a discutir un poco porque si no, que los chicos están en institutos más o menos bien contenidos y qué sé yo, y luego padecen que se los pasan a las instituciones de adultos. Yo no, y creo que Alicia, que los conoce, bueno, yo empecé hablando del ejemplo de Lucas Mendoza, que recién cuando pasó a estar con adultos, con presos adultos, con Marito Vitete, que es un preso viejo, pudo encontrar a alguien que le dijera, no, llama a la Procuración Penitenciaria. Alicia está contando que tienen que hacer un reglamento provincial para que los pibes salen por teléfono, cuando los presos adultos tienen teléfono todos los días, a veces celulares. Quiero decir, hay un problema, hay un efecto paradojal para mí de las garantías especiales para los niños que terminan siendo peor que... No, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es un problema, entonces me parece que no es solamente... Yo estoy de acuerdo que tiene que haber especialización, por supuesto, pero a veces hay que tener mucho cuidado porque las garantías especiales es menos. Ojo que Más es menos. Ojo que yo no reniego, Claudia, discúlpame, no reniego de la problemática que existe en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora. De hecho, estuvimos en una audiencia con Alicia donde luchamos para que los pibes estén en mejores condiciones. Hoy en día estamos compartiendo lo que es la defensa pública de Lomas de Zamora con el Comité contra la Tortura, un habeas corpus, porque consideramos que las condiciones de alojamiento son peores. Y yo trabajé en la justicia de adultos y lo digo desde que estoy en la función de la justicia penal juvenil, vengo diciendo que las condiciones de alojamiento, los derechos y garantías de los jóvenes no se respetan y son peores dentro de las instituciones de niños, niñas y adolescentes que en las cárceles de adultos. Muchas veces nosotros le decimos, bueno, salí del Centro de Recepción de Lomas de Zamora, andate a una cárcel, pues vas a estar en mejores condiciones. Que para nosotros es una incongruencia esto, ojo. Pero nosotros tenemos que velar también por las condiciones de alojamiento del chico y por una futura resocialización. Sí, no quería contestar simplemente ella porque la vi así como, ¿qué hacemos con esta teoría? Dijiste. A vos te hablo. No, te quiero decir que sin esa teoría nosotros no hubiéramos podido denunciar ni llevar adelante muchas causas. Digo, que está bueno que exista lo que existe, pero que, bueno, hay que modificar esa realidad con eso que tenemos. Eso nada más. Ah, no, por supuesto. Discúlpeme, perdón. Le voy a pedir mil disculpas a los presentes, los que quieren hacer las preguntas, pero hay un panel que sigue y nos están echando en realidad. La idea era que haya un debate, pero lamentablemente nos están abriendo la puerta cada segundo. El día... Por eso el día 7 de noviembre invitamos a todos, va a ser una charla debate, va a consistir en algunas ponencias, pero va a ser la idea de debatir sobre este nuevo paradigma o redefinir el paradigma penal juvenil. Esa es la idea, así que esperamos que todos el 7 de noviembre vengan. Perdón, si te interesa ahora cuando salimos, intercambiamos mail y te podés sumar al grupo del CEP de MED. No.